Jesús te enseña cómo reconocer las respuestas de Dios. ¿Cuántas veces has clamado a Dios por una respuesta y solo has recibido silencio? ¿Cuántas veces has buscado una señal, un mensaje claro, algo que confirme que Él realmente te está escuchando? ¿Y si te dijera que Dios ya te ha respondido, pero aún no lo has notado? Jesús nos dejó enseñanzas claras sobre cómo discernir la voz del Padre, pero muchas veces nuestros propios temores, dudas y expectativas nos impiden reconocer sus respuestas. Jesús no solo vino a mostrarnos el camino a la salvación, sino también a enseñarnos cómo vivir una vida guiada por la voz de Dios. En cada milagro, en cada parábola, en cada enseñanza, reveló principios profundos sobre cómo el Padre se comunica con sus hijos. Sin embargo, así como los discípulos en el camino a Emaús caminaron junto a Jesús sin darse cuenta de que era Él, Lucas 24, 13-16. Nosotros también podemos estar recibiendo respuestas divinas sin reconocerlas. ¿Será posible que Dios ya te haya hablado y aún no has entendido su mensaje? La verdad es que Dios siempre responde, pero sus respuestas no siempre vienen de la forma que esperamos. A veces buscamos una voz audible, pero Dios responde con paz en nuestro corazón. A veces queremos una confirmación inmediata, pero Él responde cerrando puertas que no eran para nosotros. En otras ocasiones, esperamos una solución milagrosa, pero su respuesta llega a través de un proceso de transformación en nuestra vida. Jesús nos mostró que Dios habla de muchas maneras, pero para reconocer su voz necesitamos aprender a escuchar como Él nos enseñó. La Biblia nos revela principios claros para discernir su voluntad. Aprenderemos por qué algunas oraciones parecen no ser respondidas y cómo muchas veces la respuesta de Dios está en las circunstancias, en su paz, en su palabra, en la dirección del Espíritu Santo o incluso en su silencio. Dios siempre responde, pero no como esperamos. Uno de los momentos más impactantes del ministerio de Jesús fue cuando recibió la noticia de que su amigo Lázaro estaba enfermo. Marta y María, las hermanas de Lázaro, esperaban que Jesús acudiera de inmediato para sanarlo, pues ya habían visto su poder. Sin embargo, Jesús no se apresuró, se quedó donde estaba 2 días más. Para ellas, esto debió haber sido desconcertante. ¿Por qué Jesús no respondía a su llamado de auxilio? Si lo amaba, ¿por qué no acudió enseguida? Cuando finalmente Jesús llegó a Betania, Lázaro ya llevaba 4 días en el sepulcro. Marta salió a su encuentro y, con el dolor reflejado en sus palabras, le dijo, «Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto». Juan 11:21. ¿Cuántas veces nos hemos sentido como Marta y María? Pedimos a Dios que intervenga en nuestras vidas, que abra una puerta, que sane una enfermedad, que resuelva un problema, pero la respuesta no llega en el tiempo o en la forma que esperamos. En nuestra desesperación, nos preguntamos, ¿Dios realmente me escucha? ¿Por qué tarda tanto en responder? Pero Jesús le reveló a Marta algo que ella aún no entendía: Dios ya había respondido, pero no de la manera que ella esperaba. Jesús no vino solo a sanar a Lázaro, vino a resucitarlo. No vino a evitar la pérdida, sino a demostrar que tenía poder sobre la muerte misma. Esto nos enseña que muchas veces Dios no nos responde de la forma en que queremos, sino de la manera en que realmente necesitamos. Los discípulos vivieron una experiencia similar en medio del mar. Una tormenta se desató mientras navegaban y, en su angustia, pensaron que iban a morir. En medio del caos, vieron una figura acercándose sobre las aguas, pero en lugar de reconocer que era Jesús, pensaron que era un fantasma. Mateo 14:26. Este relato nos muestra algo profundo: cuando estamos en crisis, podemos confundir la respuesta de Dios con algo aterrador. ¿Cuántas veces Dios ha respondido a tu oración, pero no lo has reconocido? Tal vez pediste un nuevo comienzo y, en lugar de recibirlo de inmediato, Dios permitió que algo en tu vida terminara primero. Tal vez oraste por crecimiento espiritual y, en lugar de recibirlo de manera instantánea, Dios permitió pruebas que fortalecieron tu fe. Tal vez pediste claridad y Dios permitió que todo a tu alrededor se tambaleara para que dejaras de confiar en tus propias fuerzas y aprendieras a depender completamente de Él. Jesús nos enseñó que Dios siempre responde, pero su manera de hacerlo a menudo desafía nuestras expectativas. Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Juan 13:7.
Muchas de las respuestas de Dios solo tienen sentido cuando miramos atrás y vemos cómo todo se acomodó perfectamente según su plan. El discernimiento espiritual es clave para reconocer la voz de Dios. Jesús dijo en múltiples ocasiones, el que tiene oídos para oír, oiga, Mateo 13:9. ¿Pero acaso no todos los que lo escuchaban tenían oídos? Entonces, ¿por qué decía esto? Jesús no hablaba de la audición física, sino de la capacidad espiritual de percibir la verdad de Dios. No todos los que oyen realmente escuchan y no todos los que ven realmente entienden. Jesús contó la parábola del sembrador, donde explicó cómo las semillas caen en diferentes tipos de suelo. Algunas caen junto al camino y vienen las aves y se las comen. Otras caen en terreno pedregoso y, aunque brotan rápido, se marchitan por falta de raíz. Otras caen entre espinos y son ahogadas por las preocupaciones de la vida. Pero algunas caen en buena tierra y producen fruto abundante, Mateo 13, 3-9. Jesús explicó que esta parábola representaba la forma en que las personas reciben la palabra de Dios. Algunos la escuchan, pero su corazón está tan endurecido que el enemigo se roba la semilla antes de que pueda germinar. Otros la reciben con alegría, pero cuando vienen las pruebas se apartan. Algunos la aceptan, pero la dejan ser sofocada por el afán del mundo. Solo aquellos cuyo corazón es buena tierra logran retener la palabra y dar fruto. Esto nos enseña algo crucial: Dios puede estar hablándote, pero si tu corazón no está preparado, no reconocerás su voz. Tal vez has escuchado un sermón, leído un versículo o recibido un consejo que contenía la respuesta que estabas buscando, pero no lo percibiste porque tu mente estaba distraída o tu corazón estaba endurecido. Los discípulos en el camino a Emaús experimentaron esto. Mientras caminaban entristecidos por la muerte de Jesús, el mismo Jesús resucitado se acercó y caminó con ellos, pero no lo reconocieron. Lucas 24, 15-16. Estaban tan concentrados en su dolor que no vieron que la respuesta a su angustia estaba justo a su lado. El discernimiento espiritual no se obtiene por inteligencia o lógica humana, sino que es un don que viene de Dios. Jesús dijo que el Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad, Juan 16:13. Esto significa que, si queremos aprender a reconocer las respuestas de Dios, debemos cultivar una relación cercana con el Espíritu Santo. Debemos buscar a Dios en oración, leer su palabra con un corazón abierto y pedirle que nos dé entendimiento. Muchos no escuchan la voz de Dios, no porque Él no hable, sino porque su vida está llena de ruido. Las preocupaciones, las distracciones y el pecado endurecen el corazón y apagan la sensibilidad espiritual. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Para reconocer las respuestas de Dios, debemos aprender a callar el ruido de nuestra mente y nuestro entorno. Jesús solía retirarse a lugares solitarios para orar, no porque necesitara estar lejos de la gente, sino porque entendía la importancia de desconectarse del ruido para escuchar al Padre con claridad. En Marcos 1:35 se nos dice que Jesús, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Esto nos muestra que si incluso Jesús, siendo el Hijo de Dios, necesitaba apartarse para buscar dirección, cuanto más nosotros necesitamos hacerlo. En la vida diaria, estamos rodeados de distracciones. Desde el momento en que despertamos, nuestro día se llena de notificaciones, preocupaciones, responsabilidades y ruido constante. Si no hacemos un esfuerzo consciente por crear momentos de silencio y comunión con Dios, será difícil reconocer su voz en medio del caos. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, Juan 10:27. Pero para oír su voz, primero debemos sintonizar nuestro corazón con Él. Uno de los grandes desafíos es que muchas veces esperamos que Dios nos hable de una manera espectacular. Queremos que nos hable con una voz audible, con señales extraordinarias, con revelaciones sobrenaturales, pero la mayoría de las veces, Dios nos habla en lo sencillo. En 1 Reyes 19, 11-12, cuando el profeta Elías estaba huyendo y deprimido, Dios le dijo que se presentara ante él. Primero vino un viento fuerte que rompía los montes, pero Dios no estaba en el viento. Luego vino un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Después vino un fuego,
pero Dios tampoco estaba en el fuego. Finalmente, vino un silbo apacible y delicado, y allí estaba Dios. Esta historia nos enseña que Dios no siempre habla de la manera que esperamos. A veces, estamos esperando algo grandioso y espectacular, pero Él nos habla en lo más simple, un versículo que leímos en el momento justo, un consejo de alguien, un sentimiento de paz en nuestro interior. Dios puede usar cualquier medio para hablarnos, pero si solo estamos atentos a lo extraordinario, podríamos pasar por alto lo que nos dice en lo cotidiano. Dios también nos responde a través de su palabra. La Biblia no es solo un libro de historia o un conjunto de enseñanzas morales, sino la voz viva de Dios hablándonos hoy. 2 Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Cuando enfrentamos una decisión o buscamos dirección, una de las primeras cosas que debemos hacer es acudir a la palabra. Muchas veces, las respuestas que buscamos ya están escritas. El problema es que, en lugar de buscar en la palabra, muchos buscan respuestas en sus emociones o en la opinión de otros. Pero nuestras emociones son inestables y pueden engañarnos, y la opinión de los demás no siempre refleja la voluntad de Dios. Por eso, Jesús dijo que el hombre prudente es aquel que edifica su casa sobre la roca, es decir, sobre la palabra de Dios, Mateo 7, 24-27. Cuando basamos nuestras decisiones en lo que Dios dice, nuestra vida se mantiene firme aún en medio de la tormenta. Otra forma en que Dios nos responde es a través de la paz. Filipenses 4, 6-7 nos dice que cuando presentamos nuestras peticiones a Dios con acción de gracias, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esto significa que una de las maneras en que Dios nos guía es a través de su paz. Cuando estamos en comunión con Dios, su paz actúa como un árbitro en nuestro corazón. Si estamos a punto de tomar una decisión y sentimos inquietud o falta de paz, puede ser una señal de que no es el camino correcto. En cambio, cuando tomamos la decisión correcta, sentimos una paz interna, aun cuando las circunstancias externas sean inciertas. Jesús prometió, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, Juan 14:27. Su paz es un indicador poderoso de su dirección en nuestra vida. Dios también nos responde a través de las circunstancias. Muchas veces, cuando pedimos dirección, Dios abre o cierra puertas para guiarnos. En Apocalipsis 3:7, Jesús es descrito como el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Esto significa que, si estamos buscando la voluntad de Dios y una puerta se cierra, no debemos desanimarnos, sino confiar en que Él nos está dirigiendo. A veces, una puerta cerrada es la manera de Dios de protegernos de algo que no es su voluntad. En otras ocasiones, es una invitación a perseverar y seguir confiando en Él hasta que llegue el momento adecuado. Pero cuando vivimos en obediencia y dependencia de Dios, podemos estar seguros de que Él guiará nuestros pasos. Proverbios 3, 5-6 nos exhorta, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Sin embargo, hay momentos en los que Dios responde con silencio. Este puede ser uno de los momentos más difíciles en la vida cristiana. Cuando clamamos a Dios y parece que no hay respuesta, podemos sentirnos abandonados o confundidos. Pero el silencio de Dios no significa su ausencia. A veces, Dios guarda silencio porque está trabajando en nosotros, enseñándonos a confiar, fortaleciendo nuestra fe o esperando el momento perfecto para revelarnos su voluntad. Un ejemplo de esto es la mujer sirofenicia que clamó a Jesús por la sanidad de su hija endemoniada, Mateo 15, 21-28. La Biblia dice que Jesús no le respondió palabra. Pero la mujer no se rindió, siguió clamando con fe hasta que recibió su milagro. Su perseverancia nos enseña que, aun cuando Dios parece guardar silencio, debemos seguir buscándolo con fe. El tiempo de silencio de Dios también puede ser un tiempo de preparación. José, en el Antiguo Testamento, tuvo sueños de grandeza cuando era joven, pero pasó años en la esclavitud y la prisión antes de ver su cumplimiento. En esos años de aparente silencio, Dios estaba preparándolo para el propósito que tenía para él.
De la misma manera, cuando Dios no responde de inmediato, debemos confiar en que Él está obrando en lo oculto, preparando el camino para su perfecta voluntad. Jesús nos enseñó que Dios es un Padre amoroso que siempre escucha y responde a sus hijos. En Mateo 7, 9-11, dijo, ¿qué hombre hay de vosotros, que si su hijo le pide pan, le dará una piedra, o si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Esto significa que podemos confiar en que Dios siempre nos dará lo mejor. Aun cuando su respuesta no sea la que esperábamos, podemos estar seguros de que Él nos ama y sabe lo que realmente necesitamos. Si has estado esperando una respuesta de Dios, hoy quiero animarte a confiar en su tiempo y su forma de responder. Tal vez la respuesta ya está frente a ti, pero necesitas aquietar tu corazón para reconocerla. Tal vez Dios te está guiando a través de su paz, de su palabra o de las circunstancias. Tal vez su silencio es una invitación a confiar más en Él. Sea cual sea tu situación, recuerda que Dios siempre responde, y su respuesta es siempre para tu bien. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Dios no solo responde nuestras oraciones, sino que lo hace con un propósito más grande del que a veces imaginamos. Cuando buscamos su dirección, no solo se trata de recibir una respuesta específica, sino de aprender a confiar más en Él y a crecer en nuestra relación con Él. Muchas veces, la respuesta de Dios nos lleva a un proceso de transformación, donde aprendemos a depender de su voluntad y no solo de nuestras propias expectativas. Uno de los mayores desafíos en la vida cristiana es aceptar que la respuesta de Dios no siempre será la que esperamos. En nuestra humanidad, queremos que Dios diga sí a todas nuestras peticiones, pero como un Padre amoroso, Él sabe lo que realmente nos conviene. Cuando Dios responde con un no, no es porque nos quiera privar de algo bueno, sino porque tiene algo mejor o porque nos está protegiendo de un daño que no podemos ver. Un ejemplo claro de esto es el apóstol Pablo. En 2 Corintios 12, 7-9, Pablo habla de un aguijón en la carne que le afligía. No sabemos exactamente qué era, pero él oró 3 veces pidiendo a Dios que se lo quitara. Sin embargo, la respuesta de Dios fue, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En lugar de quitar el aguijón, Dios le dio la fuerza para soportarlo. Pablo entendió que, aunque Dios no respondió como él quería, su gracia era suficiente. A veces, Dios permite que pasemos por pruebas porque está desarrollando en nosotros paciencia, fe y carácter. Romanos 5, 3-4 nos dice, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. Cada respuesta de Dios, incluso cuando no es la que esperábamos, tiene un propósito divino. Otra forma en que Dios responde es con una espera. Este es uno de los tiempos más difíciles de manejar porque nuestra naturaleza humana quiere respuestas rápidas. Vivimos en una sociedad donde todo es inmediato, la información, las compras, la comunicación. Pero Dios no opera bajo nuestro ritmo, su tiempo es perfecto. Cuando Dios nos dice espera, nos está enseñando a confiar en su soberanía. Isaías 40 horas y 31 minutos dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, y no se cansarán, caminarán, y no se fatigarán. Esperar en Dios no es tiempo perdido, es un tiempo en el que Él nos fortalece, nos prepara y nos moldea. Un ejemplo poderoso de esto es Abraham. Dios le prometió que tendría un hijo, pero tuvo que esperar muchos años para ver el cumplimiento de esa promesa. En el proceso, Abraham y Sara intentaron ayudar a Dios teniendo un hijo con Agar, pero esto solo trajo complicaciones. Sin embargo, cuando el tiempo de Dios llegó, Sara concibió a Isaac, demostrando que Dios siempre cumple sus promesas en el momento perfecto. Durante los tiempos de espera, es fácil dudar y querer tomar el control. Pero Proverbios 3, 5-6 nos recuerda, confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Cuando aprendemos a esperar en Dios, experimentamos su fidelidad de una manera profunda.
Dios también nos responde a través de otras personas. A veces, cuando oramos por dirección, Dios usa a alguien más para confirmarnos su voluntad. Puede ser un amigo, un pastor, un líder espiritual o incluso a alguien que no esperábamos. En Hechos 9, vemos cómo Dios usó a Ananías para llevar un mensaje a Saulo, quien luego se convirtió en el apóstol Pablo. Saulo había quedado ciego después de su encuentro con Jesús en el camino a Damasco. Mientras oraba, Dios le dio instrucciones a Ananías para que fuera a él y le impusiera las manos. Aunque Ananías tenía miedo por la reputación de Saulo como perseguidor de cristianos, obedeció, y Saulo recuperó la vista y recibió su llamado. Esto nos muestra que Dios usa a personas como instrumentos para guiarnos. Sin embargo, debemos ser cuidadosos y asegurarnos de que la dirección que recibimos de otros esté alineada con la palabra de Dios. No toda opinión humana es la voz de Dios. Por eso, es importante confirmar cualquier consejo con la Escritura y con la paz del Espíritu Santo. Otra manera en que Dios responde es a través de sueños y visiones. A lo largo de la Biblia, Dios ha hablado a su pueblo de esta manera. En Génesis 37, Dios le dio a José sueños que revelaban su futuro, aunque tomó muchos años para que se cumplieran. En Hechos 10, Pedro tuvo una visión en la que Dios le mostró que el Evangelio era también para los gentiles. No todos los sueños son de Dios, pero cuando Él nos habla de esta manera, lo hace con un propósito claro y alineado con su palabra. Si creemos que Dios nos está hablando a través de un sueño o una visión, debemos orar y pedir confirmación. Dios nunca nos dará una revelación que contradiga la Biblia. En la vida cristiana, aprender a reconocer y aceptar la respuesta de Dios requiere madurez espiritual. No siempre entenderemos el porqué de sus respuestas en el momento, pero podemos confiar en su amor y su sabiduría. Jeremías 29:11 nos asegura, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. Cuando nos rendimos a la voluntad de Dios, encontramos descanso. Dejar de luchar con nuestras propias ideas y confiar en su plan nos trae verdadera paz. Filipenses 1:6 nos da la seguridad de que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios no nos deja a la mitad del camino, Él nos lleva hasta el final de su propósito. Si en este momento estás esperando una respuesta de Dios, quiero animarte a que no te desesperes. Su silencio no significa abandono. Su no es por tu bien. Su espera es un tiempo de preparación. Y su sí llega en el momento justo. Dios es fiel. Si buscamos su voluntad con un corazón sincero, podemos estar seguros de que Él nos guiará. Puede que no siempre sea de la manera que esperamos, pero siempre será lo mejor para nosotros. Confía en Él, mantente en oración, sumérgete en su palabra y permite que su paz guíe tus pasos. Dios siempre responde, y su respuesta es perfecta. Cuando entendemos que Dios siempre responde, aunque no sea de la manera que esperamos, nuestra fe se fortalece. Muchas veces, lo que nos impide ver la respuesta de Dios es nuestra propia impaciencia o el hecho de que queremos que Él actúe de una manera específica. Sin embargo, Dios es soberano y sabe exactamente lo que necesitamos en cada momento. Uno de los errores más comunes que cometemos es tratar de forzar una respuesta. A veces, cuando no escuchamos claramente a Dios, nos desesperamos y tomamos decisiones basadas en nuestras emociones o en la lógica humana en lugar de esperar en su dirección. Esto nos puede llevar a caminos equivocados y a consecuencias que podríamos haber evitado si hubiéramos confiado en su tiempo perfecto. Un ejemplo de esto se encuentra en la historia de Saúl en el Antiguo Testamento. En 1 Samuel 13, Saúl estaba esperando a Samuel para ofrecer un sacrificio a Dios antes de ir a la batalla, pero cuando vio que el pueblo comenzaba a dispersarse y que Samuel tardaba en llegar, decidió tomar el asunto en sus propias manos y ofrecer el sacrificio él mismo. En ese momento, Samuel llegó y le dijo que había actuado neciamente, porque no había obedecido el mandato de Dios. Como resultado, Saúl perdió la oportunidad de que su reino fuera establecido para siempre. Este pasaje nos enseña la importancia de esperar en Dios y no adelantarnos a su voluntad. A veces, Dios retrasa una respuesta no porque se haya olvidado de nosotros, sino porque está probando nuestra obediencia y nuestra confianza en Él.
Otro aspecto clave en la manera en que Dios responde es que su voz siempre está en armonía con su palabra. Dios nunca nos dirá algo que contradiga lo que ya ha revelado en la Biblia. Por eso, es fundamental conocer las Escrituras y meditar en ellas constantemente. Cuanto más conocemos la palabra de Dios, más fácil será discernir su voz y reconocer su dirección en nuestra vida. En Hebreos 4:12 leemos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto significa que la Biblia no es solo un libro de historia o de moralidad, sino que es la voz misma de Dios hablándonos hoy. Dios también nos habla a través de la paz en nuestro corazón. Filipenses 4:6-7 nos dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando estamos buscando la dirección de Dios y sentimos su paz, podemos tener la seguridad de que vamos en el camino correcto. Sin embargo, es importante diferenciar entre la paz de Dios y la paz que proviene de nuestros propios deseos. A veces podemos convencernos de que algo es correcto simplemente porque es lo que queremos, pero si no está alineado con la palabra de Dios, no es su voluntad. Por eso, es esencial orar con sinceridad y pedir a Dios que nos guíe, no según nuestros planes, sino según los suyos. Un ejemplo de esto lo vemos en el libro de Hechos, cuando Pablo y sus compañeros estaban tratando de ir a Asia a predicar el Evangelio, pero el Espíritu Santo les impidió hacerlo, Hechos 16:6-7. En lugar de insistir en su propio plan, ellos esperaron en Dios, y luego Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia le pedía ayuda. Esto los llevó a predicar en Europa, expandiendo el Evangelio a una nueva región. Este pasaje nos muestra que incluso cuando tenemos buenas intenciones, debemos estar atentos a la dirección de Dios. A veces, lo que parece una puerta cerrada es en realidad una redirección hacia algo mejor. Dios también usa circunstancias para guiarnos. En Proverbios 16:9 leemos, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Esto significa que, aunque hacemos planes, Dios es quien nos dirige a donde realmente debemos ir. Un claro ejemplo de esto es la historia de José en el libro de Génesis. José tenía sueños que indicaban que llegaría a una posición de autoridad, pero su vida tomó un rumbo inesperado cuando sus hermanos lo vendieron como esclavo. Luego fue acusado falsamente y encarcelado, pero al final, Dios usó todas esas circunstancias para llevarlo a ser gobernador de Egipto y salvar a muchas personas del hambre. Muchas veces, cuando estamos en medio de una situación difícil, no podemos ver el propósito de Dios. Pero si confiamos en Él y seguimos siendo fieles, podemos estar seguros de que usará todo para nuestro bien. Romanos 8:28 nos recuerda, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Es importante recordar que Dios no solo responde nuestras oraciones individuales, sino que tiene un plan maestro para toda la humanidad. A veces, su respuesta a nuestras peticiones está conectada con algo mucho más grande de lo que podemos ver en el momento. Un claro ejemplo de esto es la venida de Jesús. Durante siglos, el pueblo de Israel esperaba un Mesías que los librara de la opresión, pero Dios tenía un plan mucho mayor, enviar a su Hijo no solo para salvar a Israel, sino para redimir a toda la humanidad del pecado. La respuesta de Dios no fue lo que muchos esperaban, pero fue infinitamente mejor de lo que podían imaginar. Así como Dios tenía un plan perfecto en la historia de la redención, también tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. A veces, su respuesta puede no tener sentido para nosotros en el momento, pero si confiamos en Él, veremos su fidelidad. Si en este momento estás esperando una respuesta de Dios, quiero animarte a que sigas firme en la fe. No te desesperes si la respuesta tarda, no te frustres si no es lo que esperabas y no dudes si parece que Dios está en silencio. Recuerda que Él es fiel, que su amor es inagotable y que su sabiduría es infinita. Dios siempre responde. A veces dice sí, a veces dice no y otras veces dice espera. Pero en cada respuesta, su propósito es perfecto.
confía en Él con todo tu corazón, sigue buscando su dirección y permanece en su presencia. Porque al final, su voluntad siempre será lo mejor para tu vida. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Si estás esperando una respuesta de Dios y sientes que está tardando, recuerda que Él nunca llega tarde. Si la respuesta aún no ha llegado, es porque está preparando algo más grande de lo que imaginas. En vez de desesperarte, confía en su tiempo y en su propósito. A veces, cuando esperamos una señal de Dios y no la vemos, nos invade la impaciencia, pero su plan siempre es perfecto. Dios responde de diferentes maneras, y una de ellas es el silencio. En la Biblia, vemos cómo Jesús estuvo de pie ante Poncio Pilato, acusado injustamente y rodeado de gritos y falsas acusaciones. El gobernador romano esperaba que respondiera, que defendiera su inocencia, pero Jesús guardó silencio. Pilato, sorprendido, le preguntó, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Mateo 27 horas y 13 minutos. Sin embargo, Jesús no respondió ni una sola palabra. ¿Por qué Jesús permaneció en silencio cuando tenía el poder de hablar y defenderse? Porque el silencio de Dios también es una respuesta. A veces, cuando clamamos a Él y no recibimos una respuesta inmediata, pensamos que nos ha abandonado. Pero la historia de Jesús nos muestra que el silencio de Dios no significa ausencia, sino que puede ser parte de su propósito. En la cruz, Jesús experimentó el silencio de Dios de una manera profunda. En medio de su agonía, gritó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27 horas y 46 minutos. Era el momento en que llevaba sobre sí el pecado de la humanidad y, por primera vez, sintió la separación del Padre. Pero aunque parecía que Dios estaba en silencio, su plan seguía en marcha. El sacrificio de Jesús no era un abandono, sino la mayor manifestación de amor y redención de la historia. Muchas veces, cuando Dios guarda silencio en nuestra vida, es porque está obrando en un nivel que no podemos ver. Nos desesperamos porque queremos una respuesta inmediata, pero Dios nos llama a confiar en su soberanía. En Habacuc 2:3, el Señor nos recuerda, aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. El silencio de Dios también es una prueba de fe. Cuando Lázaro estaba enfermo, Jesús se quedó en el mismo lugar 2 días y no dijo nada, Juan 11. Marta y María debieron haber sentido confusión y angustia. Pero cuando todo parecía perdido, Jesús apareció y realizó uno de los milagros más grandes de su ministerio. Si Jesús hubiera respondido de inmediato, Lázaro solo habría sido sanado, pero al esperar, pudo resucitarlo y mostrar el poder de Dios sobre la muerte. Tal vez hoy sientes que Dios está en silencio en tu vida. Quizás llevas tiempo orando por algo y no ves respuesta. Pero recuerda que Dios está obrando, aunque no lo veas ni lo escuches. Su silencio no significa que te ha olvidado, sino que su plan está en marcha y su tiempo es perfecto. La fe abre el camino para recibir respuestas. Un centurión romano se acercó a Jesús con una petición urgente, su siervo estaba gravemente enfermo y necesitaba un milagro. Pero a diferencia de otros que buscaban a Jesús para que tocara a los enfermos o hiciera algo visible, este hombre mostró una fe extraordinaria. Le dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi siervo sanará. Mateo 8:8. Jesús quedó asombrado. Miró a los que lo seguían y dijo, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Mateo 8:10. El centurión no necesitaba ver, no necesitaba una señal visible ni que Jesús estuviera físicamente presente. Su fe era suficiente para creer que solo una palabra de Cristo bastaba. Y así fue, en ese mismo momento, su siervo quedó sano. Esta historia nos enseña algo profundo. Muchas veces, la respuesta de Dios ya está dada, pero necesitamos fe para recibirla. Jesús constantemente vinculó los milagros con la fe de las personas. A la mujer con flujo de sangre le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Marcos 5:34. A los 2 ciegos que le rogaban sanidad les preguntó, ¿creéis que puedo hacer esto? Y cuando respondieron que sí, Jesús tocó sus ojos y dijo,
conforme a vuestra fe os sea hecho. Mateo 9, 28-29. Esto nos muestra que Dios no solo responde con milagros, sino que espera que activemos nuestra fe. A veces oramos pidiendo respuestas, pero en nuestro corazón dudamos de que Dios realmente pueda o quiera hacerlo. Nos preocupamos, nos desesperamos y buscamos alternativas humanas en lugar de descansar en la certeza de que Dios es fiel a su palabra. Jesús enseñó que la fe no tiene que ser gigantesca para producir resultados extraordinarios. Dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará. Mateo 17:20. No importa si tu fe es pequeña, lo que importa es que confíes plenamente en Dios. Cuando Pedro caminó sobre el agua, mientras su mirada estaba fija en Jesús, todo iba bien. Pero en el momento en que empezó a mirar el viento y las olas, comenzó a hundirse. Jesús lo tomó de la mano y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mateo 14:31. Esto nos enseña que la duda es el mayor obstáculo para recibir las respuestas de Dios. Si has estado orando y esperando una respuesta, hoy Jesús te pregunta lo mismo que preguntó a los ciegos, ¿crees que puedo hacerlo? La respuesta a tu oración puede estar a un paso de distancia, pero debes creer que Dios es capaz y que su poder no tiene límites. Dios también responde a través de otras personas. Nicodemo, un fariseo y maestro de la ley, se acercó a Jesús de noche buscando respuestas. Aunque era un hombre estudioso, había algo en Jesús que despertaba en él un deseo de entender más. Nicodemo reconoció que Jesús venía de Dios y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Juan 3:2. Jesús no le dio una respuesta superficial, sino que le reveló una verdad profunda. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. Nicodemo llegó con preguntas y Jesús le dio la respuesta que cambiaría su vida. En la Biblia hay muchos ejemplos de cómo Dios usó personas para llevar respuestas divinas. Cuando el eunuco etíope leía el libro de Isaías sin entender su significado, Dios envió a Felipe para explicarle la palabra y llevarlo a la salvación. Hechos 8:31. Cuando Pablo quedó ciego después de su encuentro con Jesús en el camino a Damasco, Dios envió a Ananías para imponerle las manos y restaurar su vista. Hechos 9, 17-18. Dios sigue obrando de la misma manera hoy. Tal vez has estado orando por dirección y Dios ya ha puesto a alguien en tu vida con la respuesta que necesitas. Puede ser un pastor, un amigo en la fe, un mentor espiritual o incluso una predicación que llega en el momento preciso. Para recibir estas respuestas, necesitamos humildad y discernimiento. Muchas veces rechazamos la ayuda de otros porque queremos que Dios nos hable directamente. Pero recordemos que Él usa personas para cumplir su voluntad. Dios también responde a través de su paz. Hay momentos en la vida en los que enfrentamos decisiones difíciles y anhelamos una respuesta clara. Buscamos señales, palabras proféticas o alguna confirmación sobrenatural. Sin embargo, muchas veces la respuesta de Dios viene en forma de paz. Filipenses 4:7 nos dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz no depende de las circunstancias, sino de la presencia de Dios en nuestra vida. Cuando estamos en su voluntad, aunque las cosas parezcan inciertas o los caminos sean desconocidos, su paz nos sostiene. Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Juan 14:27. Si estás buscando una respuesta de Dios y sientes paz en tu corazón, aunque no tengas todas las respuestas, es posible que ya hayas recibido la dirección que necesitas. A veces, nos aferramos a la ansiedad porque queremos que Dios nos hable de una manera específica, pero Él obra a través de la serenidad que nos da en medio de la incertidumbre. Dios responde a través de su palabra. La Biblia es la fuente más segura de dirección y sabiduría divina. En ella encontramos principios que nos guían y nos muestran el camino correcto. Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Cuando buscamos respuestas, a menudo queremos una voz audible o una manifestación sobrenatural, pero Dios ya ha hablado a través de su palabra. Muchas veces,
La respuesta que necesitamos está escrita en la Biblia, pero no la encontramos porque no la buscamos. Pasamos horas en redes sociales o viendo noticias, pero descuidamos el alimento espiritual que puede traer claridad a nuestras dudas. Jesús usó constantemente las Escrituras para responder a quienes lo cuestionaban. Cuando el enemigo lo tentó en el desierto, su respuesta siempre fue, escrito está, Mateo 4:10. Nos enseñó que la palabra de Dios es nuestra mejor defensa y guía en tiempos de prueba. Si estás esperando una respuesta de Dios, abre la Biblia. Medita en sus promesas, busca en ella la dirección y permite que el Espíritu Santo te hable a través de sus páginas. No esperes solo revelaciones extraordinarias cuando ya tienes en tus manos el mensaje más poderoso de Dios para tu vida. Dios responde a través de los tiempos de espera. A veces pensamos que la demora es un no, pero muchas veces es simplemente una espera. La historia de José en el Antiguo Testamento es un ejemplo claro. Dios le dio sueños desde su juventud, pero pasaron años antes de que se cumplieran. Fue vendido como esclavo, encarcelado injustamente y olvidado, pero en cada etapa, Dios estaba obrando en su carácter y preparándolo para el propósito que tenía para él. Si Dios te ha dado una promesa y parece que nada está sucediendo, no pierdas la fe. Su tiempo es perfecto. En Gálatas 6:9 se nos anima, no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. El tiempo de espera no es tiempo perdido, es tiempo de formación, de crecimiento y de fortalecimiento espiritual. Dios responde con puertas abiertas y puertas cerradas. Muchas veces, pedimos dirección sin darnos cuenta de que Dios ya nos está guiando a través de las circunstancias. Hay oportunidades que parecen perfectas, pero si Dios cierra la puerta, es por nuestra protección. Otras veces, lo que parecía imposible se abre de repente porque Dios está dando su favor. En Apocalipsis 3:7, Jesús dice, yo soy el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Si has estado orando por algo y las puertas se han cerrado, no lo veas como un rechazo, sino como una señal de que Dios tiene algo mejor. Y si de pronto ves una oportunidad que se alinea con su voluntad, atrévete a avanzar con fe. Dios responde a través de la obediencia. A veces, estamos esperando una respuesta de Dios, pero Él está esperando que demos el siguiente paso en obediencia. En Lucas 17, cuando 10 leprosos pidieron sanidad a Jesús, Él no los sanó de inmediato. En cambio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes, Lucas 17:14. Y mientras iban en camino, fueron sanados. La sanidad vino cuando obedecieron. Si hubieran esperado ver el milagro antes de caminar, habrían permanecido en su enfermedad. Pero al dar el paso en fe, experimentaron el poder de Dios. Si Dios te ha dado una instrucción y aún no has actuado en ella, puede ser que la respuesta que buscas esté al otro lado de tu obediencia. A veces, queremos que Dios nos muestre el cuadro completo antes de dar un paso, pero Él nos llama a confiar y avanzar, aunque no veamos todo el camino. Dios responde a través de los cambios en nuestra vida. A veces, la respuesta de Dios llega en forma de una nueva temporada. Puede ser un cambio de trabajo, de ciudad, de relaciones o incluso de ministerio. Nos aferramos a lo conocido porque nos da seguridad, pero Dios nos llama a confiar en que sus planes son mejores. Cuando Elías fue llevado al cielo, Eliseo quedó con el manto del profeta y con la responsabilidad de continuar su ministerio. En ese momento de cambio, Eliseo pudo haberse sentido inseguro o temeroso, pero cuando tomó el manto y golpeó el río Jordán, Dios mostró que estaba con él, 2 Reyes 2:14. Si estás atravesando un cambio, no temas. Dios no te lleva a una nueva etapa sin darte su respaldo. Confía en que si Él está permitiendo la transición, es porque tiene algo mejor para ti. Dios responde con su amor inagotable. A veces, buscamos respuestas en cosas específicas, pero la mayor respuesta de Dios ya nos ha sido dada, su amor. En momentos de duda, incertidumbre o desánimo, recordar su amor es la mayor seguridad que podemos tener. Romanos 8, 38-39 dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios,
que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Si sientes que Dios está en silencio, si aún no has recibido la respuesta que esperas, no olvides esta verdad: eres amado. Dios nunca deja de amarte, nunca deja de estar contigo, nunca deja de obrar en tu vida. Aunque no entiendas todo en este momento, su amor es constante y fiel. No importa cómo venga la respuesta de Dios, ya sea a través de su silencio, de la fe, de su palabra, de su paz, de las puertas abiertas o cerradas, de la espera, de la obediencia, de los cambios o de su amor. Su voluntad es siempre perfecta. Hoy, entrega tus cargas, tus dudas y tus preguntas a Dios. Confía en que Él está obrando en tu favor y que, en su tiempo y a su manera, responderá. Porque Dios nunca llega tarde y sus planes para ti son mucho mejores de lo que puedas imaginar. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Dios responde de maneras que a menudo no esperamos. A veces, estamos tan enfocados en una respuesta específica que no nos damos cuenta de que Él ya está obrando a nuestro alrededor. Su voz puede llegar en el susurro del Espíritu Santo, en la enseñanza de una predicación, en el consejo de una persona sabia o incluso en circunstancias que parecen ordinarias. Lo importante no es solo recibir la respuesta, sino tener un corazón dispuesto a reconocerla. Cuando Dios responde, lo hace con propósito. Sus respuestas no solo tienen que ver con nuestras necesidades inmediatas, sino con su plan eterno para nuestra vida. A menudo queremos soluciones rápidas, pero Dios quiere transformación. Anhelamos alivio inmediato, pero Él busca moldearnos a la imagen de Cristo. Por eso, muchas de sus respuestas no solo cambian nuestras circunstancias, sino que también nos cambian a nosotros. Dios responde para fortalecer nuestra fe. En la Biblia vemos cómo las respuestas de Dios a menudo requerían que las personas confiaran en Él más allá de lo que podían ver. Abraham recibió la promesa de un hijo, pero tuvo que esperar muchos años antes de verla cumplida. Moisés recibió el llamado de liberar a Israel, pero enfrentó obstáculos gigantescos antes de llegar a la tierra prometida. Cada vez que Dios responde, nuestra fe es puesta a prueba. A veces, la respuesta es clara y nos llena de gozo, pero otras veces, la respuesta viene en forma de un desafío que nos obliga a depender aún más de Él. Pero es en esos momentos cuando nuestra relación con Dios se profundiza, cuando aprendemos a confiar en su carácter y no solo en lo que hace por nosotros. Dios responde con dirección, no siempre con detalles. A menudo, queremos que Dios nos muestre cada paso del camino antes de avanzar. Queremos que nos diga exactamente qué hacer, cuándo y cómo. Pero Dios a menudo nos da suficiente luz para dar el siguiente paso, sin revelarnos todo el trayecto. Así como un faro ilumina solo una parte del camino, Dios nos guía paso a paso. Salmo 37 horas y 23 minutos dice: por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. No necesitamos conocer cada detalle, solo necesitamos confiar en que Él nos está guiando correctamente. Dios responde cuando nos alineamos con su voluntad. Muchas veces, buscamos respuestas para cumplir nuestros propios deseos, pero Dios responde a oraciones que están en armonía con su propósito. Jesús dijo en Juan 15:7, si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. Permanecer en Dios significa que nuestras oraciones empiezan a reflejar su corazón. En lugar de solo pedir lo que queremos, comenzamos a desear lo que Él quiere para nosotros. Es ahí cuando vemos más claramente sus respuestas, porque estamos alineados con su plan. Dios responde incluso cuando no entendemos. Hay momentos en los que su respuesta no tiene sentido desde nuestra perspectiva. Nos preguntamos por qué permite ciertas cosas o por qué no nos da lo que pedimos. En esos momentos, debemos recordar que sus caminos son más altos que los nuestros. Isaías 55, 8-9. Dios ve el panorama completo. Nosotros solo vemos una parte de la historia, pero Él conoce el principio y el final. Aunque su respuesta no tenga sentido para nosotros en el momento, podemos confiar en que es la mejor para nuestro bien eterno. Dios responde con su presencia. A veces, buscamos una respuesta concreta, pero lo que realmente necesitamos es recordar que Él está con nosotros. Moisés entendió esto cuando Dios le dijo:
mi presencia irá contigo, y te daré descanso. Éxodo 33 horas y 14 minutos. Más que cualquier respuesta específica, su presencia es suficiente. Cuando sabemos que Dios está con nosotros, podemos enfrentar cualquier desafío con confianza. No importa si aún no tenemos todas las respuestas, si tenemos su presencia, tenemos todo lo que necesitamos. Dios responde para su gloria. Todo lo que Dios hace tiene un propósito mayor, glorificarse a sí mismo en nuestra vida. Cuando responde, no es solo para nuestro beneficio, sino para que su nombre sea exaltado. En cada respuesta, en cada milagro, en cada oración contestada, su objetivo final es que lo conozcamos más y que otros puedan ver su poder en nosotros. Jesús sanó a muchos, multiplicó panes y peces, calmó la tormenta, pero todo lo hizo para revelar la gloria de Dios. Cuando Dios responde a nuestras oraciones, no es solo para hacernos sentir bien, sino para que su poder sea evidente y nuestra fe crezca. Dios responde en amor. No importa cómo, cuándo o de qué manera llegue su respuesta, siempre vendrá desde su amor perfecto. Él nos conoce mejor de lo que nos conocemos a nosotros mismos. Sabe qué es lo mejor para nosotros y cuándo es el momento adecuado para dárnoslo. Aun cuando parece que no responde, su amor sigue siendo constante. Nada puede separarnos de ese amor. Romanos 8, 38-39. Si en este momento estás esperando una respuesta, recuerda que lo más importante no es la respuesta en sí, sino el amor de Dios que nunca falla. Dios responde, aunque su respuesta no siempre sea la que esperamos. A veces, su respuesta es sí, a veces es espera, y otras veces es no. Pero en cada respuesta, podemos confiar en que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Si hoy estás esperando una respuesta de Dios, recuerda que Él es fiel. Sigue confiando, sigue orando, sigue buscando. A su tiempo y a su manera, Él responderá. Y cuando lo haga, sabrás que fue exactamente lo que necesitabas. Dios responde en su tiempo perfecto. A menudo, nuestra ansiedad crece cuando sentimos que el tiempo pasa y no vemos la respuesta que esperamos. Queremos que Dios actúe inmediatamente, pero Él opera según su reloj divino, no el nuestro. La Biblia nos dice en Eclesiastés 3:11, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Esto significa que la respuesta de Dios llega cuando es el momento correcto, ni antes ni después. Nosotros podemos pensar que la respuesta está tardando, pero Dios sabe exactamente cuándo es el mejor momento para actuar en nuestra vida. Dios responde para enseñarnos a depender de Él. Si recibimos todo de inmediato, sin necesidad de esperar ni confiar, nuestra fe no crecería. En la espera, aprendemos a apoyarnos en Dios, a buscar su presencia y a entender que solo en Él encontramos verdadera satisfacción. Cuando Dios no responde de la manera que queremos, nos está enseñando algo más profundo. Tal vez quiere fortalecer nuestra paciencia, quizás nos está protegiendo de algo que no vemos, o puede estar preparándonos para recibir algo aún mejor. Dios responde de maneras inesperadas. A veces, buscamos una solución específica, pero Dios tiene un camino completamente diferente para bendecirnos. Los israelitas esperaban un Mesías que los librara del dominio romano, pero Dios envió a Jesús para liberarlos del pecado. De la misma manera, muchas veces oramos por un trabajo, y en lugar de recibir la oportunidad que queremos, Dios nos lleva por un camino que termina siendo mejor. Oramos por sanidad, y en lugar de un milagro instantáneo, Dios nos guía a un proceso que transforma nuestra vida espiritual. Dios responde con paz en medio de la tormenta. A veces, su respuesta no es cambiar nuestras circunstancias, sino darnos la paz para atravesarlas. Jesús no siempre calmó las tormentas de sus discípulos de inmediato, pero siempre estuvo con ellos en medio de ellas. Filipenses 4, 6-7 nos dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dios responde cuando confiamos en Él con todo nuestro corazón. Proverbios 3, 5-6 nos exhorta a no apoyarnos en nuestro propio entendimiento, sino a confiar en el Señor en todo momento. Muchas veces queremos entender antes de confiar, pero Dios nos llama a confiar antes de entender.
Su respuesta llega cuando le entregamos nuestras preocupaciones sin reservas, cuando decidimos que, pase lo que pase, su voluntad es mejor que la nuestra. Entonces, en lugar de preocuparnos por la respuesta, descansamos en la certeza de que Dios está en control. Dios responde con señales claras cuando es necesario. En la Biblia, vemos cómo Dios usó sueños, visiones y ángeles para comunicar su voluntad. Pero también habla de formas más sutiles, a través de su palabra, de circunstancias, de consejos sabios y del testimonio del Espíritu Santo en nuestro corazón. Si estamos atentos, veremos que Dios nos está guiando constantemente. Tal vez nos ha cerrado una puerta porque tiene algo mejor, o ha puesto a alguien en nuestro camino para darnos la respuesta que necesitamos. Dios responde con promesas. Cuando oramos, podemos aferrarnos a las promesas de su palabra. En tiempos de incertidumbre, recordar lo que Dios ha dicho nos da esperanza. Josué 21:45 dice, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. Lo mismo es cierto para nosotros. Si Dios ha hablado algo sobre nuestra vida, podemos estar seguros de que lo cumplirá. Aunque todo parezca decir lo contrario, su fidelidad es inquebrantable. Dios responde a quienes lo buscan con humildad. Santiago 4:6 nos dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Si queremos escuchar su respuesta, debemos acercarnos con un corazón rendido, dispuesto a aceptar su voluntad. A veces, no recibimos respuesta porque estamos demasiado aferrados a nuestras propias ideas. Queremos que Dios confirme lo que ya decidimos en nuestro corazón en lugar de preguntarle sinceramente qué es lo mejor. Pero cuando nos acercamos con humildad, Él nos guía con claridad. Dios responde con corrección cuando es necesario. No siempre nos dice lo que queremos escuchar, pero siempre nos dice lo que necesitamos. Como un padre que ama a su hijo, Dios nos disciplina cuando es necesario para nuestro crecimiento. Hebreos 12:6 dice, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si Dios nos corrige, es porque nos ama. Su corrección nos protege del camino equivocado y nos lleva de regreso a su propósito. Dios responde incluso cuando parece que guarda silencio. El hecho de que no sintamos su voz en un momento no significa que no esté obrando. En esos tiempos de silencio, nuestra fe es probada y fortalecida. Habacuc 2:3 nos recuerda, aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Si Dios ha prometido algo, su silencio no significa que ha olvidado. Su respuesta llegará en el momento perfecto. Dios responde cuando perseveramos en la oración. Jesús contó la parábola de la viuda persistente para enseñarnos que no debemos rendirnos en la oración, Lucas 18:1-8. A veces, la respuesta de Dios llega después de un tiempo de persistencia, no porque Él sea renuente a responder, sino porque está formando algo en nosotros. Cuando seguimos orando sin ver resultados inmediatos, nuestra fe crece. Aprendemos a confiar en Dios más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Y cuando finalmente llega la respuesta, nuestra gratitud es aún mayor porque hemos visto su fidelidad en acción. Dios responde con provisión en el momento justo. Muchas veces nos preocupamos por el futuro, pero Jesús nos enseñó a confiar en que nuestro Padre Celestial suple todas nuestras necesidades. Mateo 6:31-33 nos dice que busquemos primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas nos serán añadidas. Si hoy tienes una necesidad, recuerda que Dios es tu proveedor. Él conoce lo que necesitas antes de que lo pidas y nunca dejará de sustentarte. Dios responde con restauración. No importa cuán lejos hayamos ido, su gracia siempre nos llama de vuelta. En la historia del hijo pródigo, vemos que el padre estaba esperando con los brazos abiertos, listo para restaurarlo completamente. Dios hace lo mismo con nosotros. No importa cuánto hayamos fallado, su respuesta siempre estará llena de amor y restauración cuando regresamos a Él. Dios responde con poder. No hay nada imposible para Él. A lo largo de la Biblia, vemos milagros extraordinarios que muestran su poder. Él sigue siendo el mismo hoy. Si necesitas un milagro, acércate con fe, porque Dios todavía responde con señales y maravillas.
Si hoy estás esperando una respuesta de Dios, no pierdas la esperanza. Él escucha cada oración y responderá de la mejor manera. Tal vez la respuesta no sea lo que esperabas, pero siempre será lo mejor para ti. Confía en su fidelidad y en su amor, y verás cómo su respuesta transforma tu vida. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Muchas veces pedimos respuestas a Dios, pero no estamos dispuestos a obedecer lo que ya nos ha dicho. Queremos claridad antes de actuar, pero en el reino de Dios la claridad viene cuando damos pasos de fe en obediencia. Uno de los momentos más poderosos en los que Jesús enseñó sobre la obediencia fue cuando, en la última cena, tomó un lebrillo con agua y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Pedro, confundido, le dijo, «Señor, ¿tú me lavas los pies?». Juan 13:6. Jesús le respondió con una frase llena de misterio, «Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después». Juan 13:7. Pedro no entendía en ese momento, pero Jesús le estaba mostrando que la grandeza en el reino de Dios no está en ser servido, sino en servir. La comprensión llegó después, cuando Pedro se convirtió en uno de los líderes de la iglesia y entendió el significado del sacrificio y la humildad. Esto nos enseña que Dios muchas veces nos llama a obedecer antes de entender. En la Biblia vemos muchos ejemplos de personas que recibieron respuestas solo después de obedecer. Cuando Jesús sanó a los 10 leprosos, les dijo, «Id, mostraos a los sacerdotes», Lucas 17:11. No fueron sanados de inmediato, sino mientras iban de camino. Su milagro ocurrió en la medida en que obedecieron. Cuando Pedro y los discípulos habían pasado toda la noche pescando sin éxito, Jesús les dijo que lanzaran las redes otra vez. Pedro dudó, porque su experiencia le decía que no había peces, pero decidió obedecer, «Más en tu palabra echaré la red», Lucas 5:5. En ese momento, las redes se llenaron de peces hasta el punto de romperse. Si Pedro no hubiera obedecido, no habría visto el milagro. Dios muchas veces nos da pequeñas instrucciones, pero queremos una revelación completa antes de actuar. Sin embargo, la Biblia nos muestra que la obediencia es la llave que abre el entendimiento. Jesús dijo, «Si me amáis, guardad mis mandamientos», Juan 14:15. Esto significa que no podemos esperar respuestas claras de Dios si no estamos dispuestos a obedecer lo que ya nos ha dicho en su palabra. Si sientes que Dios no te está hablando, revisa si hay algo en lo que aún no has obedecido. Tal vez Él ya te ha mostrado el siguiente paso, pero estás esperando entenderlo todo antes de actuar. Hoy Jesús te dice lo mismo que le dijo a Pedro, lo entenderás después. Solo cuando decides obedecer, las respuestas comienzan a llegar con claridad. Si hoy decides dar pasos de fe y obedecer a Dios aun cuando no lo entiendas todo, confía en que Él te revelará su plan en el momento perfecto. Dios responde con oportunidades. Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea cuando vio a 2 hermanos, Simón Pedro y Andrés, echando una red al mar. Sin muchas explicaciones, les dijo, «Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres», Mateo 4:19. No hubo largas explicaciones, no hubo señales extraordinarias, solo una invitación, una oportunidad. Y sin dudar, ellos dejaron sus redes y lo siguieron. Esto nos enseña que muchas veces la respuesta de Dios no viene en forma de una voz audible o de un milagro visible, sino en la forma de una oportunidad. Dios coloca delante de nosotros momentos clave en los que debemos decidir si tomamos el paso de fe o nos quedamos en nuestra zona de confort. Pedro y Andrés podrían haber dudado, podrían haber esperado más confirmaciones, pero eligieron obedecer al instante, y esa decisión cambió el rumbo de sus vidas. Lo mismo sucedió con Mateo, el recaudador de impuestos. Jesús pasó junto a él y simplemente le dijo, «Sígueme», Mateo 9:9. No hubo un discurso elaborado, no hubo presión, solo una oportunidad. Mateo pudo haber ignorado el llamado, pero en cambio dejó todo y siguió a Jesús. Esa fue su respuesta de Dios. Sin embargo, no todos reaccionaron de la misma manera ante las oportunidades divinas. En otra ocasión, un joven rico se acercó a Jesús preguntándole qué debía hacer para heredar la vida eterna.
Jesús le dijo que guardara los mandamientos y, cuando el joven afirmó que ya los cumplía, Jesús le hizo una invitación más profunda: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, y dalo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme, Mateo 19:21. Pero en lugar de aceptar la oportunidad, el joven se fue triste porque tenía muchas posesiones. La respuesta de Dios estaba delante de él, pero la rechazó porque su corazón estaba atado a otras cosas. Esto nos muestra que Dios sigue respondiendo con oportunidades, pero no todos están dispuestos a tomarlas. Muchos oran pidiendo dirección, pero cuando Dios les abre una puerta, dudan, postergan o buscan excusas. Esperan que Dios les confirme de muchas maneras, cuando en realidad la oportunidad ya está frente a ellos. Cuando Jesús pasó junto al estanque de Betesda, vio a un hombre que llevaba 38 años enfermo. En lugar de tocarlo de inmediato o hacer un milagro repentino, Jesús le hizo una pregunta directa: ¿quieres ser sano? Juan 5:6. Esto puede parecer extraño, pero nos enseña algo importante: Dios no obliga a nadie a recibir sus respuestas. Él nos da la oportunidad, pero nosotros debemos decidir tomarla. Si hoy sientes que has estado esperando una respuesta de Dios, examina si Él ya ha puesto oportunidades en tu camino. Tal vez sea una nueva puerta que se abre, un llamado al servicio, una relación que necesita ser restaurada o una decisión de fe que has estado postergando. No esperes una señal más grande cuando Dios ya te ha mostrado el camino. Dios responde con transformación. Un día, Jesús pasaba por Jericó y un hombre llamado Zaqueo, jefe de los publicanos y muy rico, quiso verlo. Pero había un problema: su estatura no le permitía alcanzarlo entre la multitud. En lugar de rendirse, corrió y se subió a un árbol para tener una mejor vista. Jesús, al verlo, hizo algo inesperado: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Lucas 19:5. Zaqueo no había dicho una palabra, no había clamado como el ciego Bartimeo ni había pedido sanidad. Sin embargo, en su búsqueda por ver a Jesús, recibió una respuesta divina que cambiaría su vida para siempre. La verdadera respuesta de Dios no solo lo visitó, sino que transformó su corazón. Esto nos enseña que cuando Dios responde, su respuesta no solo soluciona un problema, sino que produce un cambio profundo en nuestra vida. Muchos buscan respuestas en señales, milagros y bendiciones materiales, pero la mayor evidencia de que Dios nos ha respondido es una transformación real en nuestro interior. Después de recibir a Jesús en su casa, Zaqueo tomó una decisión radical: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Lucas 19:8. Su corazón fue cambiado, su perspectiva sobre la riqueza y la justicia fue transformada. Jesús confirmó que aquella fue una respuesta divina cuando dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Lucas 19:9. La respuesta de Dios no es solo un sí o un no a nuestras peticiones, sino una obra que transforma nuestra manera de vivir. Cuando Dios habla, no solo nos da una dirección, sino que nos cambia desde adentro. Dios no solo responde con palabras o señales, sino con procesos que transforman nuestra vida. Muchas veces esperamos que Dios nos responda de inmediato con un milagro instantáneo, pero Él trabaja en nosotros a través del tiempo, moldeándonos hasta que estemos listos para recibir lo que tiene preparado. José, el hijo de Jacob, tuvo un sueño en el que veía a sus hermanos inclinándose ante él. Este sueño era una promesa de Dios, una respuesta clara sobre su destino. Sin embargo, en lugar de cumplirse de inmediato, José pasó por un largo proceso de pruebas y dificultades. Fue vendido por sus hermanos, acusado falsamente y encarcelado injustamente. En cada etapa, parecía que la promesa de Dios se alejaba más. Pero en realidad, Dios estaba trabajando en su carácter, preparándolo para el propósito mayor. Años después, cuando finalmente fue exaltado a gobernador de Egipto, José pudo ver que cada prueba había sido parte de la respuesta de Dios. Si no hubiera pasado por el proceso, no habría estado listo para la responsabilidad que vendría con la bendición. Esto nos enseña que la respuesta de Dios muchas veces viene en forma de un proceso de formación. No porque Él se demore, sino porque necesitamos ser transformados antes de recibir su promesa. David también experimentó esto.
Fue ungido como rey cuando era solo un joven pastor, pero no subió al trono de inmediato. Pasó años huyendo de Saúl, enfrentando batallas y aprendiendo a depender de Dios en cada situación. Cada prueba que enfrentó fue parte de la respuesta de Dios, porque lo estaba formando para convertirse en el rey que Israel necesitaba. Si Dios te ha dado una promesa y parece que no se cumple, recuerda que su respuesta no es solo el destino final, sino el proceso que te lleva a él. A veces pedimos a Dios que nos use, que nos bendiga o que nos dé nuevas oportunidades, pero no queremos pasar por el proceso que nos preparará para ello. Dios responde con fe. Muchas veces queremos ver antes de creer, pero en el reino de Dios, la fe es el lenguaje de las respuestas divinas. Hebreos 11:1 nos dice, es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto significa que muchas de las respuestas de Dios vienen envueltas en la necesidad de creer antes de ver resultados. Un claro ejemplo de esto es Abraham. Dios le prometió que sería padre de muchas naciones, pero él y su esposa Sara eran ancianos y no tenían hijos. Humanamente, la promesa parecía imposible, pero Abraham creyó en la palabra de Dios. Romanos 4:20-21 dice, no dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Abraham no vio la respuesta de inmediato. Pasaron años antes de que naciera Isaac, pero su fe fue la clave para recibir la promesa. La fe no solo es necesaria para recibir respuestas, sino que muchas veces es la respuesta en sí misma. Cuando Dios nos pide que confiemos en Él, aunque no veamos el camino claro, su respuesta ya está en nuestra fe. Pedro experimentó esto cuando caminó sobre el agua. Jesús le dijo, ven, Mateo 14:29, y Pedro salió de la barca. Mientras mantuvo su mirada en Jesús, caminó sobre el agua en un milagro increíble. Pero en el momento en que miró el viento y las olas, comenzó a hundirse. Jesús le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mateo 14:31. Esto nos enseña que la fe no solo nos permite recibir la respuesta de Dios, sino que nos sostiene en medio de la prueba. A veces, la respuesta no es que Dios elimine el problema, sino que nos da la fe para caminar sobre él. Dios responde con oportunidades, con procesos y con fe, pero también responde con su presencia. Muchas veces buscamos respuestas específicas, una puerta abierta, un milagro visible, una confirmación tangible. Pero la mayor respuesta que Dios nos da es Él mismo. Cuando Moisés guió al pueblo de Israel por el desierto, enfrentaron muchas dificultades. Había momentos en los que Moisés pedía respuestas claras, dirección, provisión, protección. Pero en Éxodo 33:14, Dios le dio una respuesta que lo cambió todo, mi presencia irá contigo, y te daré descanso. Dios no le dijo exactamente cómo resolvería cada problema. No le dio un mapa detallado del camino. Le dio algo mejor, su presencia. Moisés entendió que la presencia de Dios era la mayor respuesta que podía recibir, por eso dijo, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí, Éxodo 33:15. Esto nos enseña que, más allá de cualquier respuesta específica que busquemos, la presencia de Dios es lo que realmente necesitamos. En los momentos de incertidumbre, su presencia nos da paz. En las temporadas de espera, su presencia nos da fortaleza. En los tiempos de dificultad, su presencia nos da dirección. Jesús prometió esta misma respuesta a sus discípulos antes de ascender al cielo. No les dijo exactamente qué hacer en cada momento, pero les aseguró, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo, Mateo 28:20. Si hoy sientes que no tienes una respuesta clara de Dios, recuerda que su presencia contigo es la mayor respuesta. No necesitas conocer cada detalle del futuro cuando sabes que Él está caminando contigo. Dios también responde con amor. Todo lo que hace, cada respuesta que da, está motivado por su amor incondicional por nosotros. A veces pensamos que Dios nos responde según nuestros méritos o esfuerzos, pero la verdad es que Él responde por su gracia y amor. El mayor ejemplo de esto es la cruz. La humanidad necesitaba una respuesta a su mayor problema, el pecado y la separación de Dios.
En lugar de darnos una lista de cosas por hacer para ganarnos el favor de Dios, Él nos dio su Hijo. Juan 3:16 lo dice claramente, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús es la mayor respuesta de Dios para la humanidad. En Él encontramos salvación, restauración y propósito. Si alguna vez dudas si Dios te ha respondido, mira a la cruz. En la cruz, Dios ya respondió a la mayor necesidad que podríamos tener. A lo largo de la Biblia, vemos que Dios responde de muchas maneras, con oportunidades, con procesos, con fe, con su presencia y con su amor. Pero en cada respuesta, hay un elemento común, su propósito eterno. Dios no solo responde para satisfacer una necesidad temporal, sino para cumplir su propósito en nuestra vida. A veces, su respuesta no es lo que esperábamos, pero siempre es lo mejor para nosotros. Si hoy estás esperando una respuesta de Dios, recuerda que Él ya está obrando. Tal vez no lo veas aún, pero su plan está en marcha. Confía en que su respuesta siempre llegará en el tiempo perfecto y en la forma que más te acercará a Él. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Dios responde de muchas maneras, y una de ellas es a través de su palabra. La Biblia es la voz de Dios escrita para nosotros, una fuente inagotable de sabiduría y dirección. Muchas veces buscamos respuestas en señales, circunstancias o incluso en otras personas, pero olvidamos que la respuesta ya ha sido dada en las Escrituras. El salmista escribió en el Salmo 119, 105, «Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino». Esto significa que, cuando no sabemos qué hacer o qué decisión tomar, la palabra de Dios nos ilumina y nos guía. No siempre encontraremos respuestas específicas, como un versículo que nos diga exactamente qué trabajo aceptar o qué decisión tomar en cada momento. Pero en sus páginas hallamos principios que nos ayudan a discernir la voluntad de Dios. Por ejemplo, cuando enfrentamos ansiedad y preocupaciones, la palabra nos recuerda en Filipenses 4, 6-7, «Por nada estéis afanosos. Sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Si nos sentimos solos o abandonados, Isaías 41 horas y 10 minutos nos dice, «No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia». Cuando no sabemos qué camino tomar, Proverbios 3, 5-6 nos aconseja, «Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas». Así, cada necesidad y cada pregunta que tenemos encuentra una respuesta en la palabra de Dios. No significa que siempre será una respuesta inmediata o que la Biblia nos dirá el nombre de la persona con la que debemos casarnos o el lugar exacto al que debemos ir. Pero sí nos proporcionará la sabiduría y los principios para tomar decisiones alineadas con la voluntad de Dios. Otra forma en que Dios responde es a través de la paz en nuestro corazón. A veces, estamos buscando señales externas cuando la mayor señal es la paz interna que Dios nos da. Colosenses 3:15 dice, «Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos». Cuando tomamos decisiones basadas en la dirección de Dios, Él nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento. No significa que no habrá desafíos o que todo será fácil, pero hay una certeza interna de que estamos en el camino correcto. Por el contrario, cuando estamos fuera de la voluntad de Dios, muchas veces sentimos inquietud, confusión o una falta de paz que nos indica que debemos reconsiderar nuestro camino. Dios también responde a través de personas. En muchas ocasiones, la respuesta que estamos buscando viene a través de un consejo sabio, una predicación o incluso una conversación con un amigo o mentor. En Proverbios 11:14 se nos dice, «Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad». Es importante rodearnos de personas que caminen con Dios y que puedan hablarnos con verdad y amor. A veces, Dios usa a otros para confirmarnos algo que ya ha estado poniendo en nuestro corazón.
Sin embargo, debemos tener discernimiento, porque no todo consejo viene de Dios. Por eso es fundamental comparar cualquier consejo con la palabra de Dios y con lo que el Espíritu Santo nos está guiando a hacer. Otra manera en la que Dios responde es a través de puertas abiertas y cerradas. Muchas veces oramos pidiendo dirección, y Dios responde cerrando puertas que no son para nosotros o abriendo caminos que no habíamos considerado. En Apocalipsis 3:7, Jesús dice, el que abre, y ninguno cierra, y cierra, y ninguno abre. Cuando una puerta se cierra, no significa que Dios nos ha abandonado. Puede ser una protección divina o una manera de redirigirnos hacia algo mejor. Del mismo modo, cuando una puerta se abre, es una señal de que Dios está guiando nuestro camino. Pablo experimentó esto en su ministerio. En Hechos 16, 6-7, él y sus compañeros intentaron ir a Asia a predicar el Evangelio, pero el Espíritu Santo les impidió hacerlo. Luego intentaron ir a Bitinia, pero nuevamente el Espíritu no se lo permitió. En lugar de desanimarse, esperaron en Dios y finalmente recibieron la visión del varón macedonio que los llamaba a predicar en Europa. Este pasaje nos enseña que no todas las oportunidades son de Dios y que debemos estar atentos a su dirección. Si una puerta se cierra, no es el fin, es solo una redirección hacia algo mejor. Dios también responde a través de las circunstancias. Muchas veces, Él permite que pasemos por ciertas situaciones para guiarnos o enseñarnos algo. No todas las dificultades son castigos, muchas veces, son oportunidades para crecer, aprender y ver la mano de Dios obrando en nuestra vida. José, el hijo de Jacob, lo entendió cuando, después de años de sufrimiento, pudo decir en Génesis 50 horas y 20 minutos, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Lo que parecía una desgracia, Dios lo usó para cumplir un propósito mayor. Del mismo modo, a veces lo que parece una crisis en nuestra vida es en realidad la respuesta de Dios llevándonos a un lugar mejor. Puede ser la pérdida de un trabajo que nos lleva a una mejor oportunidad, una relación que termina para abrirnos a algo más alineado con el plan de Dios, o una dificultad que nos acerca más a Él. Finalmente, Dios responde con tiempos de espera. A veces, la respuesta que más nos cuesta aceptar es espera. Queremos respuestas inmediatas, pero Dios trabaja en su tiempo perfecto. Isaías 40 horas y 31 minutos nos dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, y no se cansarán, caminarán, y no se fatigarán. Esperar en Dios no es inactividad, sino confiar en que Él está obrando aunque no lo veamos. Abraham tuvo que esperar años por el cumplimiento de la promesa de un hijo. Moisés tuvo que esperar en el desierto antes de guiar al pueblo de Israel. David tuvo que esperar antes de ser rey. En cada caso, la espera no fue en vano, fue un tiempo de preparación. Si Dios te tiene en un periodo de espera, no significa que no haya respondido. A veces, la espera es la respuesta, porque Dios está obrando en ti antes de darte lo que has pedido. Dios siempre responde. Puede ser con su palabra, con paz en nuestro corazón, con personas, con puertas abiertas o cerradas, con circunstancias o con tiempos de espera. Lo importante es confiar en que Él tiene el control y que su respuesta siempre será lo mejor para nosotros. Si hoy estás esperando una respuesta de Dios, no te desanimes. Sigue buscando en su palabra, sigue confiando en su paz, rodeándote de consejeros sabios, observando las puertas que Él abre y cierra, y sobre todo, esperando con fe. Dios no se tarda ni llega temprano, Él siempre responde en el momento perfecto. Dios nos guía de muchas maneras y, aunque a veces no entendemos su propósito de inmediato, podemos confiar en que Él siempre tiene el control. Una de las formas en que Dios nos dirige es a través del Espíritu Santo. Jesús prometió enviar al Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad y recordarnos sus enseñanzas. En Juan 14:26, Jesús dijo, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo es nuestro Maestro y Consejero. Nos ayuda a discernir lo que es correcto y lo que no lo es, nos da dirección cuando estamos confundidos y nos fortalece cuando nos sentimos débiles.
pero para que podamos escuchar su voz, es necesario estar en comunión con Dios a través de la oración y la meditación en su palabra. A veces, la voz del Espíritu Santo es sutil, como un susurro en nuestro corazón, una sensación de paz o una convicción firme sobre una decisión. Otras veces, nos redarguye cuando estamos por hacer algo incorrecto. Si aprendemos a ser sensibles a su dirección, evitaremos muchos errores y caminaremos en la voluntad de Dios. Otra manera en que Dios nos habla es a través de los sueños y visiones. En la Biblia, hay numerosos ejemplos de personas a quienes Dios habló mediante sueños. José, el hijo de Jacob, tuvo sueños proféticos sobre su futuro y el de su familia, Génesis 37. El faraón de Egipto recibió advertencias en sueños, y Dios le dio a José la sabiduría para interpretarlos, Génesis 41. En el Nuevo Testamento, Dios usó sueños para advertir a José, el esposo de María, que debía huir a Egipto con el niño Jesús, Mateo 2:13. Aunque no todos los sueños tienen un significado divino, cuando Dios nos habla a través de ellos, suele haber una claridad especial y una confirmación posterior. Es importante orar y pedir discernimiento para saber si un sueño viene de Dios o es simplemente producto de nuestra imaginación. Dios también nos habla a través de su creación. En el Salmo 19, 1-2 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Cuando observamos la naturaleza, vemos la grandeza y el poder de Dios. Cada amanecer nos recuerda su fidelidad, cada estrella nos habla de su inmensidad, cada flor nos muestra su cuidado por los detalles. A veces, en los momentos de silencio y contemplación, podemos sentir la presencia de Dios hablándonos de su amor y propósito para nuestra vida. Otra forma en que Dios nos responde es a través de la adoración. Cuando adoramos a Dios, nuestra perspectiva cambia. En lugar de enfocarnos en nuestros problemas, fijamos nuestra mirada en Él. La adoración nos ayuda a entrar en la presencia de Dios y a recibir revelación. En Hechos 16, 25-26, Pablo y Silas estaban encarcelados, pero en lugar de quejarse, comenzaron a orar y a cantar himnos a Dios. Entonces, ocurrió un milagro, un gran terremoto abrió las puertas de la cárcel y rompió las cadenas. La adoración no solo cambia nuestra actitud, sino que también puede traer respuestas y liberación. Muchas veces, en medio de la adoración, Dios nos da paz, claridad y dirección. Dios también usa pruebas y dificultades para hablarnos. A veces, cuando todo está bien, es fácil olvidar nuestra dependencia de Dios. Pero cuando enfrentamos desafíos, aprendemos a buscarlo con más intensidad. Santiago 1, 2-4 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Las pruebas pueden ser una oportunidad para crecer en fe y carácter. No significa que Dios envíe dificultades para castigarnos, pero sí permite ciertas situaciones para nuestro bien. Romanos 8:28 nos recuerda que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Un ejemplo bíblico es Job, quien pasó por una prueba intensa. Perdió todo lo que tenía, incluyendo su familia y su salud. Sin embargo, al final, entendió que Dios tenía un propósito mayor y fue restaurado con el doble de lo que había perdido. En Job 42:5, él dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Dios nos habla a través del tiempo. Muchas veces queremos respuestas inmediatas, pero Dios nos enseña a esperar. Su tiempo es perfecto, y mientras esperamos, Él trabaja en nuestro corazón. Lamentaciones 3:25 dice, bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Esperar en Dios no significa inactividad, sino confiar en su fidelidad. Abraham tuvo que esperar muchos años por la promesa de un hijo. Moisés esperó en el desierto antes de ser llamado a liberar a Israel. David esperó antes de ser rey. Cada uno de ellos aprendió que la espera en Dios trae recompensas. Finalmente, Dios nos responde con su amor. Todo lo que hace, lo hace por amor. Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo,
que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Su amor nos busca aun cuando fallamos, nos perdona cuando nos arrepentimos y nos guía de vuelta a Él. En cada circunstancia de la vida, su amor es la respuesta que necesitamos. Si hoy te sientes perdido o confundido, recuerda que Dios habla de muchas maneras. Busca su voz en la Biblia, en la oración, en la paz de tu corazón, en los consejos sabios, en las puertas que se abren y cierran, en los sueños y visiones, en la naturaleza, en la adoración, en las pruebas, en el tiempo y, sobre todo, en su amor. Él siempre responde. Quizás no de la manera que esperas, pero sí de la mejor manera. Confía en su plan, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Dios nos habla de muchas maneras, pero para escucharlo, debemos acercarnos a Él con un corazón dispuesto. A través de la oración, su palabra, las circunstancias y su amor infinito, nos guía y nos muestra el camino correcto. Aún en los momentos de silencio, Él está obrando en nuestra vida. Si hoy sientes que no tienes respuestas, no te desesperes. Dios siempre responde en el momento perfecto. Confía en su propósito y sigue buscando su voz con fe y perseverancia. Si esta reflexión ha sido de bendición para ti, te invito a suscribirte, dar like, comentar tu experiencia y compartir este mensaje para que más personas puedan ser edificadas. Que Dios te bendiga y guíe siempre.